Acto 3. 50 sombras de Sara. Capítulo 18. La mujer de abajo. Tesson tardó un poco en poder formar siquiera un pensamiento coherente. Le tomó aún más tiempo hasta que finalmente logró ponerse de pie. Aunque de pie era una forma muy generosa de decirlo. Más como de manos y rodillas, suplicando que el mundo deje de dar vueltas en su cabeza. Sí, eso sonó mejor. Le tomó una eternidad hasta que finalmente pudo negar con la cabeza y mirar a su alrededor. ¿Dónde, en nombre del vacío, estoy? Él murmuró. Lo último que recordaba era Ulnar. Había sido prisionero de los Zerg y nada menos que de Sara Kerrigan. Y luego. Piensa. Piensa, tonto, piensa. Tesson se dijo a sí mismo y cerró los ojos. Él había escapado de sus captores. Pero sin ninguna forma de escapar de Ulnar, y sin ninguna forma de contactar a su gente, lo único que podría haber hecho fue permanecer oculto. Bueno, no es que hubiera personas con las que pudiera contactar. Era extraño, el conocimiento de que Kerrigan todavía estaba viva no le molestaba al ex templario oscuro tanto como probablemente debería. No, estaba mucho más enojado con Artanis por ocultar este conocimiento a su gente. Entonces, incluso si lograra regresar a Ayur o cualquier otro mundo Protoss, ¿siquiera le creerían? De todos modos, esa era en realidad una cuestión estrictamente académica. Porque cuando miró al cielo, no tenía ni idea de dónde estaba. Le tomó un tiempo hasta que logró ponerse de pie, e incluso entonces, sintió como si toda una armada de Zerglings lo hubiera atropellado. Era como si todo su cuerpo estuviera congelado por dentro y crujiente por fuera. ¿Qué le había pasado? Y luego recordó. Lady Lisa, está hecho. Anunció el extraño Phase Smith con algo de orgullo en su voz. Cuando Tesson escuchó eso, se despertó de su letargo y gimió de incomodidad. Su escondite en lo alto de esta cueva era todo menos cómodo. Había pasado casi 2 días en este agujero, se le estaba acabando la paciencia y le dolían las extremidades. Tesson rodó a 4 patas, se arrastró hacia el borde y miró la escena justo debajo de él. Bueno, alguien estaba ocupado. Se dijo a sí mismo el antiguo templario oscuro cuando vio la puerta de disformidad improvisada debajo de él. Observó con ojos penetrantes cómo los otros protos corrían hacia el oscuro ser que había esperado allí todo el tiempo. Y a diferencia de Tesson, esta criatura Isa ni siquiera se había movido una vez. Era como si esta criatura estuviera hecha de piedra. Ya era hora, Minion Carax. Prepara la puerta de disformidad, necesito ver a su majestad de inmediato. Declaró la criatura oscura. Perdóname, pero tomará algún tiempo hasta que, el herrero de Fase trató de explicar. Sin embargo, Isa no estaba de humor para esperar ni un minuto más. Ahora. Siseó, y el herrero de Fase echó un vistazo y dobló el paso. Tesson observaba desde lejos y casi sintió pena por ese Protoss. Casi. El antiguo templario oscuro se aseguró de memorizar cada pequeño detalle de lo que hizo Carax. Si bien Tesson no era un forjador de fases, sabía cómo presionar botones. Además, aún podía esperar la oportunidad perfecta para obligar a Carax a decirle cómo estaba funcionando su artilugio. Sabía que podía llevarse a los otros protos. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Date prisa, Minion Carax. Este retraso es inaceptable. Me aseguraré de contarle a su majestad sobre esto y, Isa continuó despotricando. Sin embargo, Tesson realmente no se preocupó por eso. Este era su boleto de salida, simplemente lo sabía. Y así, miró con los ojos bien abiertos, absorbiendo cada detalle. Aquí vamos. Podía oír gritar a Carax. Protéjase los ojos, Lady Isa. Y observe la radiación, podría ser letal. Bueno, eso sonó prometedor. Y fue entonces cuando la puerta Warp finalmente cobró vida. Tesson tuvo que apartar la mirada, para su propio disgusto. Tenía que ver lo que estaba pasando, pero era demasiado brillante. Lady Isa, espera. Podía oír gritar a Carax. Por favor, espere. El vórtice necesita estabilizarse antes de que un tránsito seguro pueda ser. No más demoras. Estoy en camino. Dile a Niadra que ella está a cargo mientras yo no estoy. Y dile que encuentre a los protos que se escaparon. Cuando la vista de Tesson finalmente volvió a él, pudo ver cómo los ergoscuros se sumergían en el furioso vórtice de la puerta de disformidad. Y luego ella se fue. Dado que la puerta Warp estaba en el suelo, estaba justo debajo de Tesson. Ese fue su boleto de salida. Simplemente lo sabía. Todo lo que tenía que hacer era averiguar cómo operarlo. Incluso si tuviera que amenazar a ese herrero de fase para que lo hiciera. Así es, cierra la puerta, da la vuelta, no mires hacia arriba. Esto terminará rápidamente. Se susurró a sí mismo.
Sabes que este es un plan de mierda, ¿verdad? De repente dijo una voz detrás de él. Bueno, si tienes una mejor idea, soy todo oídos y, comenzó Tesson, pero luego se dio cuenta de que en realidad había alguien detrás de él. Sus ojos se abrieron en estado de shock y se dio la vuelta. Cuando vio la figura ágil, pudo sentir cómo el miedo comenzaba a apoderarse de su cabeza. ¿Kerrigan? No, no puede ser, ¿quién eres tú? Jadeó cuando vio a la joven. Larga historia. Ella respondió y suspiró. Oh, por cierto, lo siento. ¿Perdón por qué? Tesson gruñó, listo para golpear a esa criatura insignificante en la cara. Por hacer esto. Lo siento, Tesson. No es nada personal. Antes de que pudiera preguntarle a esta joven de qué estaba hablando, ella levantó la mano y lo señaló con el dedo. Y luego se sintió como si una mano invisible agarrara a Tesson. Y de repente fue expulsado de su agujero. ¡Ah! Gritó el antiguo templario oscuro cuando cayó del techo. Fue una caída bastante larga, incluso pudo ver la expresión de sorpresa en el rostro de Carax. Sin embargo, cuando Tesson entró en el horizonte de eventos de la puerta Warp, todo se convirtió en una luz brillante. No tenía tiempo para pensar las cosas, todo lo que podía hacer era reaccionar. Quizás le había dado demasiado crédito al herrero de fase, este era el viaje más accidentado de todos los tiempos. Solo había un problema con eso. Un viaje lleno de baches a través de una puerta de urdimbre era mortal. Tesson podía sentir cómo las energías del vórtice comenzaban a tirar de todo su cuerpo, cómo sus moléculas comenzaban a vibrar. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, por lo que hizo lo único que pudo. Tesson recordó su formación como templario oscuro y se centró en el vacío. Su cuerpo se movía a través de las furiosas energías del vórtice como lluvia a través de una tormenta. Trató de enfocar su mente en algo, cualquier cosa. Huele. Nunca había sentido tanto dolor en toda su vida. Era como si su piel estuviera en llamas mientras sus huesos se congelaban. Tenía que concentrarse, tenía que concentrarse. Y fue entonces cuando salió por la puerta Warp. Sin embargo, no hubo momento de alegría, no hubo oportunidad de alegrarse. Porque cuando volvió a materializarse, lo hizo a varias docenas de metros del suelo. ¡Ah! Tesson todavía gritó cuando rompió todas las hojas. Chocó con varias ramas y finalmente aterrizó en el suelo sorprendentemente blando. El peor día. Se las arregló para murmurar. Bueno, al menos él no fue el único que tuvo un mal día. No muy lejos, alguien más tampoco la estaba pasando tan bien. ¿Y qué, eres? Susurró la reina de espadas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jim? Al principio, comenzó a reír. Y luego la risa se convirtió en risa. Sin embargo, no fue una risa feliz. Tenía un cierto sonido siniestro. Decía. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Se rió como un loco, y aunque todo su cuerpo le dolía como loco, no podía dejar de reír. Podía ver por el rabillo del ojo cómo la reina de espadas siseaba de ira y frustración y flexionaba las alas de su espada. Simplemente se secó una lágrima del rabillo del ojo y miró a la criatura frente a él. Solo mi suerte. De todos los Sara que hay por ahí, tenías que ser tú. ¿Ahora no soy un perro afortunado? Y fue entonces cuando se echó a reír de nuevo. Era extraño, podía jurar ver confusión y miedo en el rostro de Sara. Era un buen luz para la reina de Blade, uno al que podría acostumbrarse. Te hice una pregunta. La criatura frente a él siseó. ¿Se estaba quedando sin paciencia? Quizás simplemente no le gustaba que la dejaran en la oscuridad. Si ese fuera el caso, bienvenido al club. Después de que Jim finalmente logró calmarse, inclinó la cabeza hacia un lado y miró a los ojos de la reina de espadas durante mucho tiempo. ¿Sabes qué era tan desconcertante sobre la reina de espadas? Que todavía se veía tan malditamente humana. Sí, era espantosa, pero al mismo tiempo, no lo era. Todas las piezas individuales de su cuerpo se habían convertido en una burla retorcida de su antiguo yo. Si solo mira un brazo o una pierna, solo verá garras y caparazón y una estructura muscular endurecida. Difícilmente lo que Jim llamaría sexy. Pero si combina todas estas partes, obtiene algo más, algo atractivo y extrañamente sensual. La forma en que la reina de espadas se burlaba de ti con sus movimientos, la forma en que te miraba, estaba destinado a burlarse. Así que sí, podría ser una maldita bromista. Sabía que no podías tocarla. ¿Era ese el objetivo de este cuerpo? ¿Para burlarse de los demás? ¿Para burlarse de él? O tal vez Jim solo estaba imaginando cosas, pero eso es lo que sentía por esta maldita criatura. La reina de espadas, es decir, la antigua reina de espadas, había hecho eso con él.
Se burlaba de él, le prometía placeres indescriptibles si se rendía y se dejaba infestar. La idea detrás de eso había sido simple. Para agotarlo, para hacerle dudar de sí mismo. La vieja reina de espadas no estaba interesada en el romance, solo había usado todas las opciones para deshacerse de Jim. Jim todavía era un hombre. Y no estaba por encima de los sueños traviesos, ¡oh, diablos, no! Algunos de sus mejores sueños habían sido traviesos, y muchos de ellos habían involucrado a Sarah. Sin embargo, no todos habían involucrado a su Sarah. Esos otros sueños probablemente habían sido mensajes enviados por la reina de espadas. Jim seguramente lo esperaba porque de lo contrario, significaría que en realidad había una parte de su mente que anhelaba el toque inhumano de esta criatura. Como se dijo, para Jim, todo esto fue muy desconcertante. Pero, ¿por qué demonios estaba pensando en algo así en este momento? Quizás porque se le acabó el jugo y le vendría bien un abrazo y un beso ahora mismo. Y como no había otra Sarah alrededor, y tampoco alcohol para ponerse esas buenas y confiables gafas de cerveza, su mente estaba tratando de encontrar algo hermoso sobre esta criatura. O eso o simplemente estaba sufriendo un derrame cerebral. Jim. Siseó la reina de espadas. Sé que no es así como querías verme de nuevo. Pero necesito respuestas y las necesito ahora. ¿Qué está pasando aquí? Pero, ¿qué hizo Jim? Solo se rió de nuevo. Podía ver cómo la frustración y la ira regresaban al rostro de la reina de Blade, pero ya no le tenía miedo. Estaba demasiado cansado para preocuparse más por esto. Y entonces, simplemente echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Saliendo en un avión a reacción, no sé cuándo volveré, comenzó a cantar de nuevo, y Sarah hizo una mueca de dolor cuando de repente otro recuerdo desconocido apareció en su mente. Se agarró la cabeza y unas imágenes desconocidas pero familiares llenaron sus sentidos. Ella podía verse, a sí misma. Su antiguo yo humano. Sostenía a Jim en sus brazos y estaban bailando. A bordo del Hyperion. No podía recordar ese momento en el tiempo, era como si nunca le hubiera pasado. Jim. Ella rugió. Respóndeme. Dejó de cantar y abrió los ojos. Y cuando lo miró, pudo ver tanto dolor y agotamiento. Aún así, una débil sonrisa apareció en su rostro cuando estiró los brazos. Esto es el país de las maravillas, mi querida Alicia. ¿O debería llamarte la reina de corazones? Aunque la reina de picas probablemente sería más apropiada. Ja ja ja. Se rió de su propia broma barata. Sarah conocía esa historia, aunque nunca se había molestado en leerla. Tenemos todo. Conejos blancos, un gato estúpido con una sonrisa estúpida. Y, por supuesto, el tuyo de verdad. El sombrerero loco. Jim se rió entre dientes y se señaló a sí mismo con el dedo. Oh, y tenemos una serpiente ser gruñona deslizándose por este lugar. Eso es incluso mejor que la historia original, ¿no crees? Luego añadió. ¿Serpiente serga? ¿De quién diablos estaba hablando? ¿Qué es este lugar? Luego exigió saber. Dígame. ¿O qué? Jim respondió. ¿Vas a hacerme hablar? ¿Infestarme o arrancar el conocimiento de mi cabeza? Sarah estaba a punto de responder algo, pero luego se dio cuenta de a qué probablemente se estaba refiriendo. Bajó la mirada y las alas de su espada y desvió la mirada. Sigo siendo yo, Jim. Todavía tengo el control, no tienes que tenerme miedo. Y no te haré daño. No he venido aquí para. Jim gruñó y Sarah pudo sentir su frustración. ¿No era su propia frustración la que se estaba recuperando de la mente de Jim? Dios, no es de extrañar que estuviera sufriendo el peor dolor de cabeza de todos los tiempos. Nunca haría eso. Luego susurró y negó con la cabeza. Sin embargo, tenía razón. La última vez que se habían visto así había sido en Char, y ella había usado su enjambre para arrasar con sus fuerzas y las de Valerian. La reina de espadas era un símbolo de destrucción y Sarah había decidido voluntariamente reinfestarse. Sabía que probablemente esto era una verdadera pesadilla para Jim. Entonces, lo mínimo que le debía era la verdad por qué lo hizo. Jim, escucha, sé que te sientes traicionado, pero pensé que estabas muerto y... lo hiciste porque no tienes fe en los humanos. La interrumpió de repente, y sus ojos se abrieron cuando escuchó eso. ¿Qué? No, eso no es, pero tampoco la dejó terminar esa frase. Toda tu vida, no fue más que abuso. Lo entiendo ahora. No quería verlo. No, eso no está bien. No quería aceptarlo. Toda tu vida, los humanos nunca hicieron nada por ti. Solo te causaron dolor. Y cuando los Zerg te tomaron, te dieron poder. Por primera vez en tu vida, pudiste defenderte. Y así, te tomaste la revancha. Tan simple como eso.
explicó y Sara dio otro paso hacia atrás. ¿De qué estás hablando? Quería saber, pero Jim se limitó a negar con la cabeza. No importa. Ya nada de eso importa. Se acabó. Terminé. No puedo seguir más, Sara. Lo que sea que estés tratando de decirme, no lo entiendo. Y luego dijo las palabras que ella nunca había escuchado de él antes. ¿Recuerdas toda esa charla sobre algo que parece estar mal y simplemente no sabes por qué? Bueno, en este caso, era obvio lo que estaba mal. Me rindo. La expresión del rostro de Jim no era solo de cansancio y dolor. Fue una derrota. Lo había visto en innumerables situaciones horribles y había sido testigo de cómo nunca se había rendido. Pero ahora no había voluntad de luchar en su mirada. Parecía que estaba muerto por dentro. Fuera lo que fuese lo que le había sucedido a Jim, no estaba en condiciones de continuar. Y tocó algo profundo dentro de Sara. Ella avanzó y se arrodilló frente a él. Jim. Estoy aquí. No deseo lastimarte. Sé que probablemente no me creerás, pero hice esto por ti. De acuerdo, ese fue probablemente el peor cumplido de todos los tiempos. Cuando vi ese mensaje de Arcturus que decía que estabas muerto, me sentí tan enojado. Solo quería matarlo. Para vengarte. Eso es una mentira. Jim susurró y Sara apretó los dientes. Ya no la miraba, su mirada estaba vacía y estaba mirando a un punto mucho más allá de este plano de existencia. En el fondo de tu corazón, sabías que tenía que ser una mentira. Luego explicó. Vamos, Sara. Siempre fue un mentiroso magistral. Pero ni siquiera consideraste esa posibilidad ni por un segundo. Hay un problema, Sara. No eres estúpida. Miope, sí. Pero no estúpida. Cuando escuchaste eso estaba muerto, hiciste lo que cualquiera hubiera hecho. Volviste a casa. A casa con tu familia. Los Serk. Sara no supo qué responder. ¿Cómo lo hizo? Dijiste que Arcturus era un mentiroso magistral. Y vi algo, un recuerdo, solo que no puedo recordar cuándo sucedió y, susurró Sara, pero luego se interrumpió de nuevo cuando Jim comenzó a reír. Apretó los puños con los puños, pero mantuvo su temperamento bajo control. ¿Qué tiene de divertido? El agua corre de formas misteriosas, pero siempre encuentra su camino hacia el océano. Jim de repente susurró y Sara inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué se supone que significa eso? No tengo ni idea. Se rió, pero esa risa pronto se convirtió en una tos ahogada. Se inclinó hacia adelante y gimió de dolor. Jim. Ella gritó. A estas alturas debe haber dicho su nombre más de 50 veces. Ella apretó su cuerpo contra el cadáver, y cuando levantó la cabeza una vez más, la sangre manaba de una de sus fosas nasales. Podía sentir algo húmedo fluir por sus labios y rozarlo con la mano. Cuando vio que era sangre, suspiró. Bueno, eso es nuevo. Jim, estás enfermo. Déjame ayudarte. Ofreció ella, pero él se rió de nuevo. El viento hace ruidos, pero no dice nada. Eso no tiene ningún sentido. Ladró la reina de espadas. Lo sé. Eso es lo que lo hace tan divertido. Jim estuvo de acuerdo. Estás delirando. Sara se dio cuenta. Oh, hazme el favor. Jim solo respondió. Durante los últimos días, casi todas las personas en las que podía pensar me metieron sus crípticas tonterías en la garganta. ¿Y qué podía hacer al respecto? Nada. Así que sí, puedo decir tonterías como todos los demás. ¿Es hermosa la rosa? A pesar de que tiene espinas, ¿no apreciamos su belleza por ellas? Continuó, y de repente Sara recordó algo. Espera, conozco esa línea, es de una de esas películas horribles que vi una vez, murmuró la reina de espadas y Jim se rió de nuevo. Au, supongo que mi secreto ha salido a la luz. Supongo que ya no me convertiré en un sabio en esta vida. Bueno, mejor suerte en la próxima vida. Por favor. Sara suplicó. ¿Qué está pasando aquí? Ya no importa. Solo, déjame en paz. Quiero dormir. Y con suerte, no volveré a ver a ese maldito reverendo. No puedo permitir eso. Sara dijo con un tono severo en su voz, pero Jim se rió de nuevo. Lo siento, niña, entonces susurró Jim. Pero no tienes jurisdicción en este lugar. Por otra parte, yo tampoco. Sin embargo, eso no fue lo suficientemente bueno para ella. Sara le puso las manos en los hombros y lo obligó a mirarla a los ojos. Necesito saber. Jim, ¿qué? 2 años. Jim murmuró de repente y Sara frunció el ceño. ¿Qué? 2 años. Mataste a Arcturus hace más de 2 años. Dentro de su palacio. Lo asaltaste tú mismo mientras tus arrasaban Augustgrad. Fue una gran fiesta, en realidad.
Y luego estuvo el gran final en su cámara privada. Ya sabes, ahora que lo pienso, fue bastante épico. No le digas a nadie que te dije eso, pero, estabas increíblemente impresionante ese día. Destrozando a los hombres de Arcturus como si no fueran más que soldados de juguete, derribando sus muros con tus manos desnudas. Estoy bastante seguro de que el viejo bastardo se hizo caca en los pantalones cuando te vio. Sin embargo, la reina de espadas no estaba feliz de escuchar eso. Se puso de pie y retrocedió. No, no, eso no puede ser. Ella susurró. ¿Este era el futuro? ¿Alguien había borrado sus recuerdos? ¿2 años? Esto fue una locura. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo recordarlo? ¿Qué es este lugar? Pero Jim la interrumpió de nuevo. No eres ella. No eres la verdadera Sarah. Le explicó de repente. ¿Qué? Siseó, pero Jim se limitó a negar con la cabeza. Nada de esto es real. Tú tampoco. Si no me crees, está bien. Si alguien me dijera que soy una maldita alucinación, yo tampoco lo aceptaría. Jim murmuró. Luego cerró los ojos y respiró entrecortadamente. Tenía mucho dolor, eso era obvio. No te creo. Dijo la reina de espadas, pero Jim ni siquiera abrió los ojos cuando respondió a su comentario. No me importa. Simplemente no me importa. Háganos un favor a los dos y déjeme en paz. Si así es como voy a dejar el programa, entonces quiero estar solo. O, podría ser una reina del drama. No vas a morir. Sarah siseó. Todos mueren. Es el curso de la vida. Ya sabes, siempre me pregunté si solo estaba imaginando cosas. Como cuando volviste a mí. Cuando bailamos en el Hyperion. Era demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Tenía miedo de que fuera solo un derrame cerebral y que tú solo fueras una fabricación de mi propia mente. Supongo que ese es el verdadero significado de la palabra jodido. Jejeje. Se rió, pero fue una risa amarga. Me pregunto dónde estoy realmente. Tal vez dentro de una cama de enfermo en algún hospital. Tal vez Matt esté alrededor y me mire mientras yo babeo y tengo un catéter en mi trasero. Suena más razonable que la alternativa, ¿no crees? Sin embargo, Sarah no respondió a esa pregunta. Nada de lo que vio tuvo sentido para ella. Bueno, al menos Jim se las había arreglado para transmitir ese sentimiento a otra persona. ¿Cómo decía el refrán? ¿Compartir es demostrar interés? ¿Quién sabe? Continuó mientras su voz comenzaba a debilitarse. Tal vez Smith incluso derrame una lágrima cuando yo me haya ido. Sarah podía sentir cómo la vida comenzaba a desvanecerse de su cuerpo. Había pasado por mucho, y ahora el cansancio y las heridas finalmente lo estaban alcanzando. Más sangre comenzó a gotear de su nariz e hizo una mueca cuando volvió el dolor de cabeza. Sarah pudo sentir su dolor y decidió volver a su lado. Ella se arrodilló y le puso la mano en la mejilla. Jim, déjame ayudarte. Había aprendido un nuevo truco cuando salió de esa crisálida. Sus poderes iónicos se sentían tan poderosos, era como si pudiera manipular cada célula dentro de su propio cuerpo. Quizás ella podría hacer lo mismo por Jim. No, fue su respuesta y ella frunció el ceño. No seas una mula tan terca. Puedo eliminar el dolor. Le suplicó y Jim abrió los ojos. Él la miró y ella pudo ver mucho dolor en su mirada. Dudo que. Susurró, y de repente ella se dio cuenta de lo que quería decir. Fue ella. Su sola presencia le causaba dolor. Ver a Sarah así, como una Serk. Sarah apartó la mirada y suspiró. ¿Qué estaba tratando de lograr aquí? Solo vamos. Entonces Jim murmuró. Déjame en paz. Si esto es el final, entonces quiero estar solo. Tal vez mi Sarah no esté cerca, susurró. Pero eso no significa que tenga que pasar mis últimos momentos contigo. De todas las cosas que la gente le había dicho, esta era probablemente la más hiriente. Quería gritarle y llamarlo tonto, pero todo lo que sentía era dolor. Y esta vez fue el suyo. Dio un paso atrás y puso su mano sobre su propio pecho. ¿Por qué su corazón de repente le dolió tanto? No era una niña tímida que se pondría a llorar si alguien le decía que no le agradaba, incluso si era el hombre al que había amado, y aún amaba. Sin embargo, cuando las lágrimas púrpura comenzaron a correr por su mejilla, se tocó la cara y se sintió aún más confundida. Había tanto dolor dentro de ella. Pero no era realmente su dolor. Vino de la mente de Jim. Era esa presencia la que había colocado ese faro psiónico dentro de su mente. Era como si esa presencia resonara dentro de su propia mente y amplificara sus propios recuerdos, miedos y emociones. Nunca estuvo destinado a ser. Sarah podía oír su propia voz en la parte posterior de su cráneo. Se agarró la cabeza e hizo una mueca de malestar.
Le tomó algún tiempo finalmente calmarse de nuevo y desterrar el dolor en otro lugar. Solo vete. No te quiero cerca durante mis últimos momentos. Sal, diviértete, no me importa. Jim murmuró. Pero bueno, tal vez encuentres a Arcturus, y luego puedas tener tu venganza de nuevo. De repente, Sarah ya no estaba tan ansiosa por reunir sus fuerzas y viajar a Coral para destrozar a Arcturus. 2 años. Se susurró a sí misma. No, eso tuvo que ser un error. Era un sueño, una maldita pesadilla. Solo, vete, podía oír a Jim. Fue un lindo sueño, ¿no, Sarah? Susurró, y la Sarah que tenía delante bajó las manos mientras miraba al moribundo. Podía sentir cómo su vida estaba llegando a su fin. Fue demasiado. Se había liberado de la crisálida hacía solo unas horas. Lo último que recordaba era cómo Seratul le había preguntado qué estaría dispuesta a hacer para vengarse. Todo. Sus palabras. Y eso solo había sido hace unos días. Luego había comenzado a localizar a ese ser antiguo conocido como Surban y descubrió que efectivamente había individuos entre estos seres primarios. Aunque, al final, no hubo una gran diferencia entre estos individuos porque todos decían te voy a comer al IBE. De todas formas, ¿de qué sirve el individualismo si todos actúan de la misma manera, eh? Jim, déjame. Aléjate de mí. Jim logró gritar. Había tanto dolor e ira tanto en su voz como en su mente. ¿Y Sarah? Sintió otra oleada de dolor atravesar su cabeza. Podía sentir cómo sus 3 corazones comenzaban a latir más rápido, cómo el sudor comenzaba a cubrir su frente y cómo sus manos se enfriaban. Fue demasiado. Se agarró la cabeza y se alejó de Jim. Sarah tropezó hacia el lago y cayó de rodillas. Más recuerdos surgieron en su mente. Algunos los conocía, como cuando conoció a Jim por primera vez. Algunos se sentían vagamente familiares, como cuando la conocían como Ghost NR. 24. Y luego estaban los recuerdos que había olvidado hace mucho tiempo. Hizo una mueca de dolor cuando más imágenes pasaron por su mente. Ella podía verse a sí misma, solo como una niña. Pudo ver a su padre y luego. ¡No! Jadeó la reina de espadas. No, no quería hacerlo. De repente, la muerte de su madre estaba ante sus ojos, con todos esos detalles grises a la vista. Sarah cerró los ojos y trató de borrar esos recuerdos, pero fue imposible. Porque esos recuerdos eran técnicamente aún suyos. Haz que se detenga. Haz que se detenga. Gritó, y lágrimas de color púrpura ardientes comenzaron a fluir por su rostro. Y para su alivio, el recuerdo comenzó a desvanecerse. Pero pronto fue reemplazado por otros recuerdos. Podía verse a sí misma, solo que no era ella misma. Parecía que estaba, en llamas. Había tanto poder. Y todo la envolvió. No, eso no estuvo bien. Vino de dentro de ella. Ve, Jim, vete. Su propia voz resonó en su cerebro. Y de repente todo se juntó. Se veía a sí misma, pero no como humana ni como Serk. No, eso fue algo completamente diferente. Los Xel'Naga están muertos. De ahora en adelante elegiré mi propio destino. ¿Eso fue un recuerdo? ¿O un pensamiento? Luego se vio a sí misma de pie sobre la superficie de una luna mientras un sinfín de naves protos disparaban sobre ella, pero su fuego casi no causaba daños. Vio cómo se aventuró a Coral, cómo volvió a encontrarse con Jim. Y cómo Isa permaneció a su lado todo el tiempo. El dolor era demasiado para soportarlo, incluso para la reina de espadas. El dolor físico era una cosa. Ella podría convertir eso en ira. Sin embargo, no había forma de defenderse de esto. Se sentía como un ataque psiónico y seguía atormentándola. Y así ella luchó contra sí misma sobre sus pies y tropezó hacia adelante. No quería dejar a Jim atrás, pero tenía que hacerlo. Más imágenes estaban comenzando a inundar su mente, y pronto fue imposible saber cuáles eran sus propios recuerdos y cuáles no. Lo único que sabía era que cuanta más distancia colocaba entre ella y Jim, menos le dolía. Cuando finalmente se volvió soportable, Sarah se detuvo y cayó de rodillas. Las alas de su espada temblaban, al igual que el resto de su cuerpo. Ella acababa de salir de esa maldita crisálida, no estaba preparada para enfrentar algo como esto. Por otra parte, ¿desde cuándo le importaba al universo lo que Sarah Kerrigan quería? Déjame, solo. La voz de Jim resonó en su mente. ¿Fue un recuerdo o ella realmente pudo escuchar sus pensamientos? Si este es el final, entonces quiero estar solo. Ella podía sentirlo, Jim se estaba muriendo. Estaba en su último aliento, no tomaría ni una hora más y luego todo terminaría.
No tenía idea de lo que había sucedido, ni sabía qué hacer con estas visiones, recuerdo solo que fueran esas cosas. Si permitía que Jim muriera, probablemente nunca se enteraría de lo que estaba pasando aquí. Sin embargo, cuando logró ponerse de pie, supo que había otra razón por la que tenía que volver con Jim. No importaba lo que hubiera sucedido, seguía siendo el hombre que ella había amado. Y ella no vería cómo él simplemente moriría cuando tuviera la oportunidad de salvarlo. El taxista está tocando la bocina. Ya estoy tan solo, podría morir, Jim susurró líneas al azar de la canción que cantaba dentro de su mente. Estaba demasiado cansado para siquiera abrir los ojos, y sentía tan malditamente frío. Solo quería dormir. Sabía que no encontraría descanso, pero eso no le importaba. Sin embargo, probablemente golpearía al reverendo en la cara en el momento en que lo volviera a ver. Estaba tan cansado, tan malditamente cansado. Todo lo que quería hacer era descansar. Descansa en paz, ahora más que nunca. Pero, de nuevo, no hay descanso para los malvados, ¿verdad? Jim. La voz de Sarah lo alcanzó y una débil sonrisa apareció en su rostro. Finalmente, te tomó el tiempo suficiente. Murmuró. No ponga a prueba su suerte, señor. Escuchó su voz de nuevo, y luego se dio cuenta de que no venía del interior de su mente y que esta voz tenía un extraño sonido extraño. Logró abrir los ojos, apenas. Oh, eres tú. Gimió. Es bueno verte también, Jim. Respondió la reina de espadas, y luego apretó los dientes. ¿Estaba ella en dolor? Pensé que te había dicho que me dejaras en paz. Gruñó y la reina de espadas solo suspiró. ¿Desde cuando te escuché, eh? Quiso saber y puso su mano sobre el pecho de Jim. No, me toques. Jim gimió y trató de alejarse arrastrándose, pero le faltaba la fuerza para siquiera levantar un dedo. Sin embargo, a Sarah no le importaba. Ella no solo lo vería morir, no si pudiera hacer algo al respecto. Infestar a Jim sería una opción, pero estaba bastante segura de que él no apreciaría esa idea. Además, probablemente solo terminaría como otra abominación malformada. Sin la ayuda de Abatur, no había forma de que ella creara algo como ella misma. Además, dejar a Jim al cuidado de Abatur podría considerarse un destino peor que la muerte. Sarah sabía de lo que estaba hablando. Quédate quieto, no quiero hacerte daño. Susurró y se concentró en el cuerpo de Jim. Como se dijo, la infestación estaba fuera de discusión. Pero si la regeneración Zerg no funcionaba, ¿qué otras opciones podía elegir? Afortunadamente, ella ya no era la reina de espadas. Desde que había salido de esa crisálida, había sentido este nuevo poder en bruto. La poderosa reina de espadas había renacido como algo aún más poderoso. Sarah lo había visto en esos recuerdos. Sabía que podía hacerlo, sabía que podía curar sus heridas. En este momento, su cabeza todavía le dolía como loca. Esa otra presencia todavía estaba allí, y todavía estaba saliendo de la mente de Jim. Pero ahora Sarah se había preparado para el ataque. Proteger su mente era fácil, a pesar de que el poder puro de esa otra presencia era casi demasiado para ella. Tenía que darse prisa. No, te vayas, Ak. Jim gimió de dolor cuando sintió cómo sus poderes comenzaron a fluir a través de su cuerpo. No era diferente a lo que Sarah le había hecho a Arcturus. O lo que ella le haría. Oh, ay, al diablo con esto. La diferencia entre lo que le había hecho o le haría a Arcturus y lo que le estaba haciendo a Jim ahora mismo era que no sobrecargaría todo el ser de Jim, sino que cerraría esas heridas por dentro. Fue mucho más fácil de lo que hubiera imaginado. Había fisuras en cada parte de su cuerpo, pero podía sentir que esas heridas habían sido infligidas por psiónicos. Algo lo estaba destrozando desde adentro. Despacio. Era como si su cuerpo no pudiera manejar toda esta energía psiónica. ¡Oh demonios! Sarah susurró cuando se dio cuenta de la magnitud del daño. E incluso con sus nuevos poderes, no tenía idea de si realmente podría salvarle la vida. Pero ella tenía que intentarlo. ¡Ah! Jim gorgoteó de dolor cuando sintió cómo la energía de la reina de espadas comenzó a recorrer su cuerpo. Lo siento. Sarah siseó, pero no podía detenerse ahora. Fue doloroso, sí. Sin embargo, todavía no estaba al mismo nivel que su primera infestación. Para. Gimió. Estás hiriéndome. Lo sé, pero tengo que hacerlo. Sarah gruñó. En un momento, Jim comenzó a convulsionar. Gritó de dolor y Sarah lo apretó contra la caída. Jim, cálmate. Necesito que te concentres en mi voz. Escúchame. Suplicó y observó cómo Jim se retorcía mientras más dolor destrozaba su cuerpo. Ver a Jim así se sintió mal. Pero ella tenía que lastimarlo para poder curarlo nuevamente. Historia de mi vida.
murmuró para sí misma antes de continuar para arreglar el daño que esta otra presencia había causado. Jim, sé que estás sufriendo. Y sé que estás enojado, tal vez incluso herido. Pero tienes que escuchar mi voz. Lo siento. Dijo de repente. Tú, Jim hizo gárgaras. Estabas tan ansioso por reinfestarte. Otra oleada de dolor atravesó su cuerpo, y aunque Sarah no tuvo problemas para mantener a Jim inmovilizado, aún tenía que asegurarse de no lastimarlo por accidente. Se las arregló para mirarla y todo lo que pudo ver fue dolor e ira. Tú, ni siquiera te molestaste en buscarme. Sarah abrió la boca y quiso responder algo. Sin embargo, fue entonces cuando se dio cuenta de que no tenía sentido. Para Jim, realmente tenía que verse así. Así que se centró en curar el daño físico en lugar de decirle a Jim cosas que de todos modos él no creería. No fue agradable para ninguno de los dos. Pero era necesario. No tenía idea de cuánto duró todo el proceso. Demasiado para los gustos de ambos. Cuando Sarah finalmente terminó, soltó a Jim y dio un paso atrás. Su cuerpo estaba cubierto de sudor y sus ojos todavía estaban llenos de dolor, pero viviría. Sin embargo, cuando abrió los ojos y miró a la reina de espadas, ella pudo ver todo este dolor dentro de su mirada. Y había algo más. Traición. No, ni siquiera te molestaste en buscarme. Murmuró. Acabas de escuchar las mentiras de Arcturus, te subiste a la carreta Serg y cabalgaste hasta la ciudad de la venganza. Sarah estaba a punto de responder algo, pero luego apretó los puños y miró hacia otro lado. Genial, más acusaciones. Eso es exactamente lo que necesitaba. Créanme, desearía habernos vuelto a encontrar en diferentes circunstancias. Pero así son las cosas. Explicó y se alejó de Jim. 2 años, se susurró a sí misma. Dijiste que maté a Arcturus hace 4 años. ¿Cómo? ¿Qué pasó mientras tanto? ¿Y por qué no puedo recordar nada de esto? Ya no importa. Jim solo gruñó. A mí me importa. Rugió la reina de espadas y pudo ver cómo los ojos de Jim se abrieron en estado de shock y miedo y cómo trató de alejarse de ella. Solo entonces se dio cuenta de que le estaba mostrando sus dientes y garras mientras las alas de su hoja estaban listas para atacar. Bajó los brazos y las garras y se apretó la boca con las manos. Jim, lo siento. No era mi intención, pero entonces ella simplemente dejó caer los hombros e hizo algo que tomó a Jim desprevenido. Ella empezó a llorar. Lágrimas espesas y moradas comenzaron a fluir por su rostro, y se echó los brazos alrededor de su propio cuerpo. ¿Crees que me tomé esto a la ligera? ¿Crees que solo busqué una oportunidad para reinfectarme, para poder volver a mis viejas costumbres? Sarah gruñó de dolor, rabia y frustración. Jim, que finalmente se estaba calmando, le dirigió una mirada distante. Ese pensamiento cruzó por mi mente, sí. Él admitió. Pero, de nuevo, fuiste el único que vino y me liberó de la prisión. Y después nos salvaste a todos. No puedo negar eso. Eso no significa que tenga que gustarme. Jim gimió y rodó a 4 patas. Esa había sido una experiencia desagradable, pero al mismo tiempo, podía sentir cómo su cuerpo ya no le dolía tanto. Sin embargo, no significaba que estuviera a salvo. Sarah había logrado curar su cuerpo, pero ¿qué pasa con su mente? Todavía se sentía agotado, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Lo siento, pero tenía que hacerlo, Jim. Nadie más me habría ayudado, nadie más trató de defenderse. Te ayudé a comenzar tu cruzada contra Arcturus. Sí, lo sé. Murmuró, y cuando Sarah escuchó eso, pudo sentir cómo su paciencia finalmente estaba llegando a su fin. Si sabes tanto, entonces ¿qué tal si me dices qué demonios? No eres real. Jim de repente le gritó y la reina de espadas se congeló en un instante. ¿Qué? Susurró y dio un paso atrás. Jim gimió de nuevo cuando trató de levantarse. Le tomó algunos intentos, pero al final, logró ponerse de pie. Sin embargo, no se veía muy varonil. Suspiró y se llevó la mano a la frente. Maldita sea, si tan solo estos malditos dolores de cabeza finalmente se detuvieran. Gimió y se alejó de Sarah. Sin embargo, la reina de espadas no estaba satisfecha con esta respuesta. ¿Qué quieres decir? ¿No soy real? Lo que acabo de decir, no eres real. No eres Sarah. Eres solo un fragmento de su mente. Uno que no me gusta mucho, podría decir. Dijo y volvió a mirarla. Podía ver el dolor en su rostro, pero ahora mismo no le importaba. ¿Fragmento? Susurró y Jim suspiró. No me preguntes ningún detalle, no lo entiendo yo mismo. Murmuró y cerró los ojos. Esos malditos dolores de cabeza, simplemente no se detendrían y... ¡No! Podía escuchar el gemido de la reina de espadas.
Jim abrió los ojos y la miró. ¿Sara? No, es una mentira. No soy, no real. Pero siento que soy real. Estás mintiendo. Solo estás mintiendo porque me hice esto a mí mismo. Siseó, pero Jim se limitó a sentarse en el callejón sin salida y la miró con ojos cansados. Piensa lo que quieras. Sigue siendo la verdad. Aunque al final, no cambia nada. Cuando Sara escuchó sus palabras, quiso creer que era solo una mentira, pero algo en el fondo de su mente le dijo que de hecho era la verdad. Ahora, todo eso puede parecer demasiado, ¿verdad? Seguía siendo la reina de espadas, había sobrevivido a cosas mucho peores. Había recibido balas con su maldita cara. Y estaba acostumbrada a recibir un trato rudo, incluso por parte de las personas a las que solía llamar amigos. Entonces, ¿por qué estaba actuando como una pequeña, infestada, adolescente que acababa de ser pateada por su primer amor? No fue culpa suya. En este momento, más y más recuerdos y emociones fluían por todo su ser. Ya no podía protegerse contra estos recuerdos. Estos recuerdos eran técnicamente suyos, aunque todavía no los había experimentado. Era posible implantar recuerdos extraños en una mente. También era posible protegerse de esos recuerdos. Pero proteger la mente solo funciona si descubres qué está mal con ese recuerdo falso. Es difícil describir cómo se sienten los psiónicos para alguien que no posee esa habilidad. Quizás la forma más fácil de describirlo fue decir que cada recuerdo tiene su propio olor. La razón por la que Sara ya no podía bloquear estos recuerdos era porque se sentían como si fueran suyos. La otra razón era porque, aunque la otra presencia parecía estar inactiva, todavía era mucho más poderosa que cualquier otra cosa que hubiera sentido. Y eso la asustó. Más dolor atravesó su mente y se alejó a trompicones de Jim. Fue como si se hubiera abierto una compuerta. La reina de espadas cayó de rodillas y comenzó a gritar de dolor y terror. ¿Qué diablos le estaba pasando? Más y más recuerdos y emociones inundaron sus sentidos. De repente, su dolor y miedo comenzaron a desvanecerse y fueron reemplazados por algo más, algo siniestro. Eres como todos los demás. La reina de espadas siseó y miró a Jim. La expresión de enojo en su rostro comenzó a cambiar cuando vio su expresión de enojo. Oh, diablos, murmuró cuando se dio cuenta de que de repente ella ya no estaba de humor para interpretar el papel de novia infestada herida. Observó con horror cómo la reina de espadas flexionaba las alas de su espada y le mostraba las garras y los dientes. Sé que nunca me cuidaste, Jim. Ella escupió. Solo te preocupaste por tu Sara. ¿Y si te dijera que así es como quiero lucir? Sara señaló su propio cuerpo. ¿O dejarías de amarme si me quedara así? ¿Eso es todo lo que soy para ti, Jim? Bonitas piernas, bonitas tetas y pelo rojo. Antes de que Jim pudiera responder a eso, se agarró la cabeza de nuevo cuando aún más dolor comenzó a atormentar su cerebro. Eso no es cierto. Se dijo sobre todo para sí mismo mientras observaba cómo la reina de espadas gritaba de agonía. Pero luego ella apretó los dientes y lo miró. Estás mintiendo. Ella escupió. Incluso ahora podía sentir sus emociones ocultas cuando se trataba de la reina de espadas. Me miras y no sientes nada. Si me viera como un humano, como tú Sara, entonces sería diferente, ¿verdad? Por toda esa charla sobre valores internos que siempre dices, sus dientes. Solo te preocupas por las apariencias. Eso no es cierto. Jim gritó en respuesta y dio un paso hacia ella. Pero fue entonces cuando también explotó más dolor dentro de su propia mente. Ambos empezaron a gritar y Jim también cayó de rodillas. ¿Qué es esto? Chilló la reina de espadas, pero Jim no pudo responder esa pregunta. En este momento, se sentía como si alguien hubiera decidido prenderle fuego a su cerebro. Sara, ¿qué es esto? ¿Qué estás tratando de decirme? Gorjeó. Estaba hablando con la verdadera Sara, donde quiera que estuviera. Eso no impidió que la reina de espadas primordial encontrara la respuesta perfecta. Tú, eres un idiota. Se las arregló para sisear y cayó de costado. Más imágenes surgieron en su mente, y la rabia sin límites fue reemplazada repentinamente por tristeza. Lágrimas calientes comenzaron a correr por sus mejillas nuevamente, y pudo ver esa casa en su mente nuevamente. Solo que esta vez estaba lleno de vida y de personas a las que había amado, y asesinado. Esto fue. Todo había comenzado con este recuerdo. Lo siento mucho, no quería hacerlo, se lamentó Sara. La otra presencia inundó sus sentidos y envolvió todo su ser. Se sintió como si una supernova acabara de explotar justo detrás de sus globos oculares y, al mismo tiempo, la calidad de esos recuerdos cambió drásticamente. De repente, esas imágenes ya no eran fotografías al azar.
Podía ver cada detalle perfectamente claro. August Grad. Cómo mató a Arcturus. Ulnar, cómo mató a Amon dentro del vacío. Saalot, cómo trató de ayudar a los protos y Artanis le dio un puñetazo. August Grad de nuevo, solo que esta vez con menos Serg, pero todavía mucha sangre. Una fiesta de Navidad salió mal. Pero esos no fueron los únicos recuerdos que le regresaron. No, esta vez fue más profundo. De repente recordó aquellos días en que la habían entrenado para convertirse en fantasma. Esas noches solitarias en las que había llorado hasta quedarse dormida mientras estaba cubierta con nada más que los moretones que había recibido durante el entrenamiento. Los rostros aparecieron frente a su ojo interior. Jim estaba ahí. Por supuesto que estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Pero también hubo otros. Arcturus. Mate. Mayor Rum, ese idiota la perseguiría por el resto de su vida. Y aún más, criaturas que no eran humanas pero igualmente importantes para ella. Sagara. Stukov. Abatur. Y, por supuesto, Isa. Sin embargo, no se detuvo allí. Si bien Sara nunca tuvo amigos entre los protos, aún podía ver sus rostros. Seratul. Fénix. Artanis. Y Carax. Por un momento, pareció que sería capaz de controlar sus emociones una vez más, pero esa esperanza se hizo añicos cuando el único recuerdo finalmente se liberó, el que había causado toda esta locura. La muerte de su madre. Sara comenzó a llorar cuando todo volvió a ella. Quería arrancar esos recuerdos de su propia mente, pero no podía hacerlo. Hasta ahora, ella ni siquiera sabía que estos recuerdos todavía estaban allí. Habían sido enterrados bajo un sinfín de traumas y recuerdos dolorosos. Pero algo fue diferente. Esta vez Sara no podía simplemente alejar este recuerdo lo más lejos posible. Simplemente no funcionaría. Podía ver cada detalle grisáceo. Cómo gritó de rabia, cómo su madre se agarró la cabeza. Y luego, mucho rojo. Por favor, haz que pare, no quería hacerlo. Lo siento. No había muchas cosas que pudieran sacudir a la reina de espadas hasta la médula. Pero la imagen de su madre muerta era una de esas cosas. Jim miró. Observó y no supo qué hacer a continuación. Justo frente a sus ojos, podía ver a la reina de espadas primigenia acostada de lado, sus brazos y alas de espada colgando alrededor de su esbelta figura mientras lloraba como un niño pequeño. Lo siento, no sabía que esto pasaría, susurró mientras lágrimas moradas corrían por su rostro. El dolor de cabeza casi había desaparecido y, por primera vez desde que había comenzado toda esta locura, Jim finalmente pudo ordenar sus pensamientos. Sin embargo, eso no significaba que le gustara lo que estaba viendo en ese momento. Allí estaba ella, la reina de espadas. Quizás algunas personas no entenderían por qué era tan importante para Jim distinguir entre la reina de espadas y Sara. La razón era simple. La reina de espadas era un maldito monstruo. Había masacrado a miles de millones y dejado un rastro de destrucción de proporciones inimaginables a su paso. Odiaba a esta criatura por lo que había hecho, por todas esas víctimas. Como Fénix. Sin embargo, cuando miró a esta mujer infestada llorando como un bebé, sintió algo que nunca antes había sentido al ver a la reina de espadas. Sintió lástima. ¿Fue porque esta criatura todavía era parte de Sara? ¿O era porque había visto cómo ella había matado a su propia madre? ¿Eso es todo lo que soy para ti, Jim? Bonitas piernas, bonitas tetas y pelo rojo. Recordó sus palabras. ¿Fue esta la razón? ¿La razón por la que había elegido esta forma? Lo siento mucho, Sara continuó gimiendo, y Jim sintió como su propio corazón comenzaba a doler cuando la miraba así. No era nada que quisiera ver, simplemente había sucedido. Trató de mirar a esta criatura de la misma manera que lo hacía antes, pero ya no era una opción. Porque ahora Jim sabía cosas que no sabía antes. Y fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de las profundidades de su propia ignorancia. Algo había cambiado. Era fácil juzgar a alguien si no conoces todos los detalles. Sin embargo, mientras miraba a esta retorcida criatura, se dio cuenta de que ya no podía hacer eso. De repente, pudo ver a las otras Sara justo ante sus ojos internos. Y había comenzado todos esos años atrás cuando una niña pequeña había perdido el control sobre sus propios poderes. Toma una vida. Cualquier vida. Elija un momento aleatorio y juzgue a esa persona por lo que hizo sin preocuparse por el resto. ¿Te parece justo esto? Jim nunca se había molestado en pensar en eso. La ignorancia realmente puede ser una bendición. La verdad es que nunca se había preocupado por nada de eso. El pasado de Sara nunca le había interesado. ¿Por qué debería hacerlo? Había dolor en él, mucho dolor. Y también llevaba su propia parte justa de traumas.
Entonces, ¿por qué demonios debería preocuparse por el dolor de Sarah, eh? Bueno, la respuesta fue simple y compleja al mismo tiempo. Porque la amaba. Jim apretó los dientes y negó con la cabeza. Él era verdaderamente el rey de los tontos. Lo siento, Sarah continuó gimiendo mientras se sostenía la cabeza. Fue enloquecedor. Miró a esta criatura y trató de ver a la una vez tan poderosa y temida reina de espadas, pero todo lo que vio fue a esa niña pequeña que deseaba deshacer lo que había hecho por accidente. Así que esto fue todo, ¿eh? Este era el momento que había temido durante tanto tiempo. Podía darse la vuelta y seguir buscando a otra Sarah, esperar encontrar la verdadera, fingir que esto nunca había sucedido. Dejar a esta Sarah atrás y seguir buscando hasta que encontrara una Sarah que se adaptara a sus gustos. Hay una cualidad que no mucha gente posee. Se trata de ser honesto contigo mismo. Nunca es agradable y siempre doloroso, pero mentirte a ti mismo tampoco puede ser una opción. O tienes esa cualidad, o tu nombre es Arcturus Mensk. Y así, Jim se dio cuenta de que no se trataba solo de Sarah y sus problemas, también se trataba de él. Sobre la mentira que se había dicho una y otra vez. La mentira de que amaba a Sarah Kerrigan. Él no la amaba. Quizás nunca lo había hecho. Simplemente le había encantado una imagen de Sarah, la misma imagen en esa foto que había guardado cerca de su corazón durante todos esos años. Solo le había importado esta versión de Sarah. Ahora, ¿quién es el cabrón, eh? Se susurró a sí mismo. Al final del día, fue simple. Había una Sarah frente a él y estaba sufriendo mucho. La pregunta era, ¿qué iba a hacer él y Jim? Bueno, decidió hacer lo correcto. Es curioso, fue su corazón el que le dijo que se diera la vuelta y corriera, mientras que su mente le decía que huir no resolvería ningún problema. Tanto para. Siempre escucha a tu corazón. Jim caminó hacia la reina de espadas y se arrodilló junto a ella. Por favor, no quería que esto pasara, continuó susurrando. Extendió la mano y estuvo a punto de tocar su caparazón, pero luego vaciló. ¿Qué estaba tratando de hacer aquí? Lo siento, mami. Sarah susurró de nuevo y Jim supo lo que tenía que hacer. Le puso la mano en el hombro y se estremeció. Se sentía muy diferente a la piel suave que tanto amaba. El caparazón de la reina de la espada era duro, sí. Pero también estaba caliente y cubierto por una fina capa de tejido blando que casi podría llamarse piel. Y aparte de las espinas en su otro hombro, tampoco había bordes afilados. No fue tan malo. Bueno, tampoco se sentía bien, pero nada de eso importaba. Porque cuando miró el rostro de Sarah, todo lo que pudo ver fue dolor y miedo. Ella estaba sufriendo. Y así, respiró hondo y se humedeció los labios. No fue tu culpa. Sarah realmente no estaba prestando atención a lo que acababa de decirle. Las alas de su hoja se movían de vez en cuando, y Jim ya podía verse a sí mismo despedazado por sus afiladas garras. No sabía lo que pasaría, solo quería mostrarle el error que encontré. La reina de espadas siguió llorando. Lo sé. Lo sé, Sarah. Jim le dijo. Lo vi. Vi lo que pasó. Pudo ver cómo Sarah apartaba las manos de la cabeza y lo miraba. ¿Qué? Susurró y él pudo ver la confusión en su rostro. Lo vi, Sarah. Tus recuerdos, los vi. ¿Cómo? Preguntó la reina de espadas y Jim suspiró. Eso es, suspiró. Es una historia increíblemente larga. Y no sé si puedo explicártelo de todos modos, incluso si quisiera. Y para su propia consternación, su siguiente pregunta fue válida. ¿Qué me está pasando? Esa pregunta no era estúpida y Jim podía ver tanto su confusión como su miedo. Estaba asustada, eso era obvio. Pero a pesar de que miró a la reina de espadas, a pesar de que la tocó, y a pesar de que todavía quería odiarla desde lo más profundo de su corazón, simplemente no podía. Porque cuando miró esos ojos morados, se dio cuenta de que eran los mismos ojos que había usado la niña cuando lo había mirado. Y, en cierto modo, los ojos de Ghost NR24 también habían sido los mismos. Incluso la notoria reina de espadas, la primera que es, incluso sus ojos habían sido los mismos. Respiró hondo y calmó su propia mente. Y luego empezó a hablar. Intentaste decirme algo, pero no estaba listo para escucharlo. Explicó y luego negó con la cabeza. No, eso no está bien. No quería escucharlo. Ignoré tu dolor porque pensé que no era mi problema. Habías vuelto a mí después de todo. Mi Sarah. Entonces, no había ninguna razón para mí para cuestionar mi suerte. Intentaste decírmelo, pero no quise escuchar. Fui una tonta, Sarah. Y lo siento. Sarah, que finalmente había logrado calmarse un poco, miró a Jim. ¿Qué pasó? Ella susurró. Yo, no lo sé. ¿Tuviste un colapso, supongo?
Fue como si recordaras algo que no recordabas en mucho tiempo. Algo doloroso. Dijo y pudo ver cómo nuevas lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Mi madre, maté a mi propia madre. Ella susurró. Tal vez sea extraño ver que alguien como Sarah lloraba por alguien a quien había matado. Después de todo, había matado a tanta gente. Pero nunca es tan fácil, ¿verdad? Las respuestas simples generalmente no conducen a ninguna parte. Creo que finalmente lo entiendo. Jim luego dijo y sus ojos se encontraron de nuevo. ¿Entender qué? Preguntó la reina primordial de espadas. Lo que trataste de decirme. Creo que ahora sé la respuesta. Finalmente sé lo que tengo que decirte. ¿Y qué sería eso? Sarah quiso saber y Jim respiró hondo de nuevo. Que quería tomar el camino fácil. Que no quería aceptar que hay más en ti que solo unas bonitas piernas, tetas y cabello rojo. ¿Por qué? ¿Por qué querrías hacer eso, eh? No me suena muy romántico. Gorjeó la reina de espadas, y Jim le dedicó una cálida sonrisa. Porque, al final del día, todavía te amo. Y durante mucho tiempo, ninguno de ellos dijo una palabra. Cuando Sarah finalmente abrió la boca, quería decirle algo. Es cuando, amigo Raynor. La voz atronadora de un Protoss los alcanzó de repente, y ambos se volvieron conmocionados, enojados y sorprendidos. Zeratul. Jim y Sarah gritaron al mismo tiempo. En el momento en que el prelado oscuro salió de la jungla, la reina de espadas siseó de ira y se puso a cuatro patas. Gruñó como un animal salvaje y flexionó las alas de su hoja, lista para destrozar a los Nerasim. Entonces, esto es un truco después de todo. Sarah gritó y estaba a punto de atacar cuando Jim saltó frente a ella. Jim, sal del camino. Nos engañó, nos tomó por tontos y... No, Sarah. Espera. Jim gritó en respuesta y el prelado oscuro dio otro paso hacia ellos. Amigo Raynor, finalmente te encontré. Bien, tenemos que actuar rápido. Tienes que seguirme. Es fundamental que escuches lo que tengo que decir. Algo estaba mal. Jim pudo sentir cómo le volvía el dolor de cabeza palpitante y se estremeció de dolor. Lo mismo le pasó a la reina de espadas. Y Zeratul. Por los antepasados. Gimió el prelado oscuro. Está empeorando. Era una visión extraña, los tres estaban sufriendo el mismo dolor en el mismo momento exacto. ¿Qué es este engaño? La reina de espadas exigió saber, pero Zeratul solo negó con la cabeza. Les aseguro que esto no es un engaño. Es algo mucho peor. Explicó el Nerasim, y luego volvió su atención hacia Jim. Amigo Raynor, necesito que me sigas. Y necesito que me escuches. Pero Jim no estaba de humor para ninguna distracción en este momento. Escucha, amigo, sé que quieres ayudar a tu manera extraña, pero no ahora mismo. Lidiar con un fragmento de la mente de Sarah es bastante difícil, no tengo tiempo para un segundo y... ¿No lo entiendes, amigo Raynor? Zeratul lo instó y dio otro paso hacia Jim. Sarah estaba a punto de atacar, pero no quería arriesgarse a lastimar a Jim. El Nerasim puso su mano sobre el hombro de Jim. No soy un fragmento de su mente, amigo Raynor. Es mucho peor que eso. ¿De qué estás hablando? Preguntó Jim. Soy el recuerdo que el prelado oscuro dejó en tu mente, amigo Raynor. No soy un fragmento de la mente de Sarah, sino la tuya. Cuando Jim escuchó eso, sus ojos se abrieron con incredulidad y conmoción. ¿Cómo es eso posible? Él susurró. Responderé a tu pregunta, pero primero tenemos que irnos. Zeratul le suplicó. ¿Ir a dónde? Jim respondió. Para Sarah Kerrigan. La verdadera Sarah Kerrigan. Explicó el prelado oscuro, y los ojos de Jim se agrandaron aún más. ¿Sabes dónde está? Sí. Zeratul respondió. Sin embargo, tenemos que darnos prisa, o puede que sea demasiado tarde. Ahora, la reina de espadas primigenia finalmente decidió unirse a esta ridícula conversación. ¿Demasiado tarde? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de esto, Zeratul? Ella exigió saber. Se volvió hacia ella y sus ojos verdes palpitaron de ira y determinación. Significa que tu vida está en gran peligro. Significa que Sarah Kerrigan, y esas pocas palabras siguientes hicieron que Jim se estremeciera por dentro. Está a punto de morir.